del Este, el Cibao a través de 101.1, eso es Premium. El mundo lo alcanzamos a través de la internet, a través del canal en vivo en YouTube, Rumba FM, y también en Instagram, @rumba985fm. La vía de contacto en cabina 809-682-9850, 809-682-9850, y la línea internacional 833-380-0062. Usted puede a través del chat en vivo hacer sus preguntas, sus comentarios, y el día de hoy tenemos el tema, el ciclo menstrual, las realidades que hay que conocer respecto a este proceso que inicia desde que se da la primera menstruación, lo que conocemos como menarquia, hasta que ya la mujer ve la etapa final de la ovulación, de ese proceso de ovulación que es la menopausia, ese ciclo que se repite cada 28 días de forma regular y sus variantes. Hoy estaremos hablando de este tema con el doctor Jotin Ramón Pérez, obstetra, ginecólogo, colposcopista. El tema del día de hoy, ciclo menstrual. ¿Cuántos problemas se asocian a trastorno del ciclo menstrual? Pues hoy tendremos la oportunidad de conocer de la mano de el doctor Jotin Ramón Pérez los mitos y las realidades. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Muy contentos de poder reencontrarnos en este espacio y poder hacer contacto con la gente que nos escucha cada día aquí en Cátedra Médica. Saludar a todo este equipo de profesionales que cada día hacen presencia en este espacio, tratando de educar a la gente en los temas de salud para que la gente pueda cuidarse más, tenga mayor calidad de vida, muchos años más. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, Liz. Buenos días, Mauri. Los I al cuadrado, y buenos días a ese gran público que siempre, está con nosotros y que de manera entusiasta nos sigue, porque de alguna manera u otra comparte con nosotros el respeto que tenemos por la salud. Así es, definitivamente. Bueno, señores, cada día nosotros tenemos la oportunidad de comentar, de analizar los diferentes temas relacionados con la salud, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sobre el escritorio es el segmento del doctor Nelson Rodríguez Monegro, y hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de comentar algunas noticias con relación a los temas de salud. Y fíjate, Lisania, Roberto, tenemos una información que es bastante interesante y nos gustaría que la gente preste atención, que preste mucha atención a estos datos epidemiológicos, a estas informaciones que sirve el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Mira, por encima de los fallecimientos ligados a enfermedades infecciosas, enfermedades como la malaria, como el dengue, como el COVID que tenemos nosotros, tenemos ya prácticamente, tenemos 3 años, tenemos 3 años prácticamente con el impacto de COVID a nivel del planeta. En este momento COVID estaba en China en el año 2020 y nosotros recibiríamos el impacto 2 meses después, en marzo 19, si mi memoria no me falla. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en la República Dominicana, en 2022, se reportaron 66.918 dominicanos que fallecieron. Y oigan bien, señores, de esos 66.918 dominicanos que en el recién finalizado 2022 perdieron la vida, las principales enfermedades relacionadas con esos fallecimientos, o sea, estamos hablando del 70% de esas condiciones que
de esas muertes fueron relacionadas por condiciones tales como, oigan bien, anoten bien, para que veamos la importancia que tiene el control de esas condiciones, de esas enfermedades que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué significa eso, Roberto? Crónico no transmisible, para un lenguaje simple, que la gente lo entienda. Cuando los médicos decimos eso es crónico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de tiempo, ¿de acuerdo? Que no es ¿Qué una significa enfermedad, no es una enfermedad como las infecciosas que se presentan de manera abrupta, 2, 3, 4, 5 días, sino que te Exacto. pasa un periodo largo de tiempo incubándose y después se presan. Pueden pasar 10, 15, 20 años entre el momento en que se comenzaron a dañar las estructuras anatómicas y que hizo la aparición de enfermedad. Exacto. Entonces, esas enfermedades crónicas, cuando decimos los médicos, esa es una enfermedad crónica, mucha gente se asusta y dice, no, pues yo me estoy muriendo si eso es crónico, porque asocian la palabra crónico con la severidad, con que es una condición muy severa. No, se refiere a que es una condición que se va a mantener en el tiempo, de larga data, de mucho tiempo, tal como tú dices. Bueno, ¿y cuáles son esas enfermedades crónicas? Bueno, tenemos la hipertensión arterial, la presión alta, como dice la gente. La hipertensión arterial, pues es el primer elemento responsable, la primera condición en responsabilidad de esas 66.918 muertes que ocurrieron en la República Dominicana. ¿Y qué ocurre? Que esa hipertensión, ¿sabes a qué? Lleva a que las arterias del corazón, las llamadas coronarias, se produzca una obstrucción de esas arterias. La hipertensión, la presión elevada hace que se levante una capita que va por donde da la sangre, se levanta esa capita, nosotros le decimos es una placa de ateroma, por ejemplo, y el endotelio se levanta y tapa la arteria y provoca ¿qué? El infarto agudo al miocardio. Y esa es la primera condición que mata a los seres humanos en el planeta. Y la República Dominicana, en este año que acaba de terminar, el 70% de las muertes atribuidas a enfermedades crónicas que no se pegan, que no se transmiten, seguidas de los accidentes cerebrovasculares, que son de manera personal, Lizania. ¿Cuántos años tú nos tienes escuchando, tú tienes trabajando con nosotros un año en Cátedra Médica, pero nosotros tenemos más de 10 años hablando del impacto que tenemos que hacer como país, como nación, en relación a la lucha contra los accidentes cerebrovasculares, los ACV, los ataques cerebrales. ¿Por qué? Porque ellos representan la tercera causa de muerte en todo el planeta, y la República Dominicana, junto con los infartos cardíacos, pues son la primera causa de muerte. Eso es una situación altamente demoledora. Es una situación que nosotros podemos mejorar los números en la medida en que le prestamos a la gente atención oportuna. Entonces, además de esas enfermedades que hemos mencionado, Lizania, está el sobrepeso. El sobrepeso es una condición peor que es tener sobrepeso, que es la obesidad. Esa obesidad asociada ¿a qué? A el consumo excesivo de grasa y de carbohidratos. Y todo esto, señores, dice el Ministerio de Salud Pública, asociado a las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, el 70% de las muertes en nuestro país asociadas a estas condiciones que hemos mencionado. ¿Qué significa esto, Lizania? ¿Qué significa esto cuando decimos que esas enfermedades crónicas no transmisibles
son las responsables del 70% de la mortalidad en nuestro país, que las acciones en el Ministerio de Salud Pública en lo relativo a esa política de salud que se necesita de llevarla a todas las comunidades, el problema que se genera a partir de la diabetes, los problemas que se generan de esa hipertensión, pues son ahí donde hay que hacer los principales aportes. Lucha hay que librarla en las comunidades. ¿Cómo? Controlando esa hipertensión. El paciente que tiene niveles de presión arterial elevado y no lo sabe o no las presiones estén controladas, termina siendo una víctima de un infarto cardíaco, termina siendo una víctima de un ACV. Ese paciente diabético comienza normalmente como un problema de obesidad. En muchos casos, no estamos diciendo que es en todos los casos, un problema de sobrepeso, de obesidad, termina entonces, en muchos casos, derivando en diabetes. Entonces, estas condiciones, señores, son pues controlables. Son situaciones que se pueden manejar y al manejarlas nosotros vamos a evitar el deterioro que deriva en estas 66.918 muertes que hemos tenido como una noticia que da el Ministerio de Salud Pública en este tiempo que acaba de culminar. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos un desafío enorme. La República Dominicana tiene unos datos que son el insumo fundamental para tomar las acciones que corresponden esa información epidemiológica. Eso nos dice a nosotros dónde está el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si usted logra hacerle swing a esas rectas, usted puede dar un tremendo jonrón. ¿Por qué? Porque le estamos dando en el centro del problema si conocemos esa información. Entonces, hay otro elemento que ya tiene que ver con los sectores de menos de 40 años, que son los choques de tránsito, que producen una mortalidad bastante alta en gente joven que anda en la vía pública sin casco protector, o que no lleva el cinturón de seguridad, o que va bajo los efectos del alcohol conduciendo y termina entonces chocando y produciéndose este monstruo que tenemos en nuestro país en gente de menos de 40 años, que son las muertes asociadas a choques de tránsito. Lisania Salcedo. Definitivamente, doctor. Y justamente en el día de ayer hablábamos de la planificación de Cátedra Médica para este 2023. Y si lo podemos resumir es justamente eso, poder seguir hablándole a la gente de estos temas, poder seguir orientando a la gente para que la gente se eduque, pueda prevenir, pueda cambiar sus hábitos y de esta manera evitar estas enfermedades que, como usted mencionaba, son enfermedades que no es que se contagian, que no son transmisibles, sino que son enfermedades que vienen como consecuencia de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de vida y que son prevenibles. Este 70% de muertes que registra el Ministerio de Salud Pública pudieron ser prevenibles. Por eso seguimos aquí apostando a la prevención, a la educación para que la gente pueda vivir mejor. Doctor Roberto Lafontaine. Sí, interesante análisis, Amaury. Lo único que puedo tocar es otra vertiente. Esta información lo que me dice a mí es qué nos está haciendo desde el punto de vista de políticas públicas. De política pública para lograr que los modos de vida o el modo de vida como nosotros estamos interactuando en la sociedad sea un modo de vida saludable. Y que ese modo de vida, de ese modo de vida se reproduzca un ciudadano que tenga conciencia de qué puede hacer por su salud desde la perspectiva de su estilo de vida y a la vez cómo poder influenciar en el modo en el cual se está viviendo. Porque no es verdad que el ciudadano está comiendo grasas, o grasa de mala calidad, grasa insaturada, porque tiene opciones a otras. Es que las otras son mucho más caras.
los alimentos que contienen sal, los alimentos que contienen este tipo de grasa, los alimentos que contienen azúcar, son alimentos mucho más baratos, a lo cual tiene opción por un asunto de costo la ciudadanía, y por eso son llevados precisamente a este consumo de alimentos. Por otro lado, vemos que las noticias, ¿verdad?, se dan en dos partes. Yo tengo aquí el periódico que la dio y veo el análisis de la noticia. Veo que habla de que prácticamente por el impacto de las políticas de salud, las enfermedades como dengue, malaria, leptospirosis, la misma COVID-19, se han reducido, y el público se puede recordar cuál ha sido el abordaje desde Cátedra Médica de la situación que se está dando con estas enfermedades, que no son más producto de el medio. Cuando estamos hablando del medio, nos hablamos del espacio geográfico en el cual, o sea, viven las personas. Un espacio geográfico donde viven hacinadas, donde no tienen las más mínimas condiciones de vivienda, no tienen accesos a servicios básicos, y por eso algo tan sencillo como el agua deben acumularla, por lo que hace que se reproduzca, para hablar de unas de ellas, el mosquito, por ejemplo, que transmite el dengue. O sea, elementos que son controlables y que no creo, es más, yo estoy seguro que su control no ha sido tan efectivo como se debió haber controlado a partir de los recursos de los cuales se dispone. El aspecto de rectoría, el aspecto de la rectoría local, del funcionamiento de las direcciones provinciales de salud, que son las que tienen que ver precisamente con la salud en la comunidad y el control de todos aquellos factores que inciden en estas enfermedades, propagación de estas enfermedades, ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear. Por lo tanto, esta noticia a mí me sirve para ver por dónde se debe enrumbar las políticas públicas que se deben aplicar para impactar definitivamente estos problemas de salud y poder lograr tener una población mucho más sana. Bueno, en otro orden, sobre el escritorio de Cátedra Médica, tenemos que Salud Pública dice que tiene una estrategia con relación al tema de cólera con los nacionales haitianos que son residentes en nuestro país y que entonces van ahora a regresar o que están regresando desde la línea fronteriza, muy particularmente desde el paso que está en Dajabón. Y bueno, hay un director provincial en el caso de Dajabón que establece que hay unas medidas que se están implementando con estos nacionales que están entrando al país, que son residentes legales, ¿no? Y entre ellas están, bueno, pues colocarle fumigación en los vehículos que atraviesan la frontera y el tema de desinfectantes en las manos a los extranjeros, en fin. Entonces, son medidas que realmente pudieran tener algún nivel digamos, de positividad, pueden surtir algún efecto positivo. Sin embargo, nosotros vemos que esto, pues definitivamente no es la medida con la que nosotros debemos contar, porque, mira, ¿qué ocurre? Que Haití tiene una situación desbordada, no es un brote, como dice la noticia. Haití tiene una situación epidémica de cólera, y las informaciones en Haití son para tomarlas con pinzas. Haití no tiene un sistema de información creíble, y la llegada de los nacionales haitianos, los legales y los ilegales, los que se fueron a
a pasar su fiesta de fin de año, pues indica que hay que redoblar los esfuerzos de esas acciones que tiene el Ministerio de Salud Pública en los lugares donde viven esos nacionales haitianos. Y eso es una tarea titánica, eso es una tarea gigantesca, porque estamos hablando de la distribución por todo el país. Por lo tanto, las estrategias que se han definido de la vigilancia, de los rastreos de casos y de las expresiones clínicas, o sea, la presentación de diarrea con aspecto agua de arroz debe inmediatamente alertar a los vecinos, alertar a los familiares de que eso es cólera. Porque esas acciones de colocar un poco de alcohol en las manos, el que va pasando, eso no tiene ninguna relevancia. Lavado de las manos continua como una cultura excelente. Y el darle seguimiento a los casos que empiezan a tener sintomatología. O sea, el problema del cólera es un problema y no nos cansamos de que la población lo escuche para que lo asuma, lo aprenda. Señores, el problema del cólera es que produce una diarrea a tal magnitud que mata al paciente en cuestiones de horas. En algunos casos, cólera puede matar por la deshidratación severa que produce en términos de horas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente tiene que saber cómo identificar un probable caso de cólera. Esta enfermedad bacteriana que se transmite por el agua infectada con el Vibrio cholerae, esa bacteria produce una diarrea y una deshidratación tan marcada, tan severa, que puede producir la muerte de manera prácticamente inmediata. Entonces, lo importante es que estas personas inmediatamente empiezan a tener esta sintomatología, sean llevados a para proceder a la primera medida, que es la hidratación de manera también severa. Entonces, esa es una acción que la población tiene que saber cómo se expresa esta enfermedad, además de todo el malestar general que lleva consigo, pero sobre todo el problema de la diarrea, que es, digamos, el punto más característico. Entonces, nosotros tenemos que estar como nación preparada. ¿Por qué? Porque si Haití tiene un desborde, estamos hablando ya de cuántos meses, tenemos más o menos como 6 meses con la situación de Haití, con el descontrol que hay en esa frontera, la porosidad, por esa frontera pasa todo lo que es posible pasar de un lugar a otro, todo. Y tenemos que diariamente esa frontera pasan a cientos de haitianos, miles de haitianos en diferentes condiciones. Entonces, las medidas de identificar casos, de rastrear esos casos y de aislar esos casos, identificar quiénes están en contacto y darle tratamiento oportuno es una tarea, porque tenemos el caso de la Sursa. Entonces, muchos haitianos viven en esa zona. Por esa razón, esas aguas que han estado contaminadas, hay que hacer todo lo posible. Y sobre todo, que esas unidades que se anunciaron que estaban en esos famosos hospitales móviles, tienen que estar permanentemente abiertos, no irse de vacaciones, no cerrar porque estamos hablando de una situación que no se va de vacaciones. Así es, doctor. Bueno, y en otra información, tiene un comentario el doctor Lafontaine con relación a este tema. Adelante. Sí, Amaury, mira, y aquí también se puede destacar, o sea, muy bien, que la realidad es que la situación sanitaria de Haití de cara al cólera está poniendo en riesgo la situación sanitaria de República Dominicana. Y ya han aparecido brotes. Entonces, la comunidad internacional ha sido doblemente irresponsable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la comunidad internacional, en la intervención es para evitar que este Estado
o este país, esta nación o este territorio, ¿verdad? Que no tiene Estado, sino que está gobernado por bandas armadas, ¿verdad? Produzcan un desborde, una migración en tropero, una migración masiva hacia este país. Entonces la comunidad internacional no interviene. Pero que también tenemos el aspecto sanitario. Es necesario, se hace necesario, antes de que se produzca una contaminación masiva del territorio de este lado de la isla, se hace necesario que que la comunidad internacional intervenga para que de la misma manera como contribuyó a controlar la epidemia de cólera en el 2010 cuando se presentó, contribuya a controlarla ahora. ¿Y por qué? También por el impacto que, primero por el aspecto humano y segundo por el impacto que tendría en el turismo. ¿Tú te imaginas, o sea, el pueblo que nos está escuchando, la sociedad que nos está escuchando, que se desborde esta situación y que se destape una epidemia de cólera aquí en el país y el impacto que esto tendría en el turismo, en una situación económica tan difícil como nosotros la tenemos, con un entorno internacional que tiene la misma condición económica que tenemos nosotros? Entonces, por esa razón, desde aquí le tenemos que hacer un llamado o sumar nuestra voz a la voz del gobierno para hacerle un llamado a la comunidad internacional de que intervenga en la situación de Haití para poder controlar esta epidemia que está arrasando con esa parte de la isla. Así es. Bueno, Así es. como última información hoy sobre el escritorio, sabemos que para estas fechas los padres suelen hacer regalos de Navidad, regalos de Día de Reyes a los niños y adolescentes, y UNICEF está haciendo una advertencia de la mala utilización de la tecnología en la infancia. Está lanzando una serie de recomendaciones a los padres para que a la hora de poner el teléfono móvil en manos de los menores de edad sepan cuáles son las medidas que deben tomar para que esto no implique daños a la salud mental y física de sus menores de edad. Están hablando de supervisar el uso de las redes, cuidar el tipo de datos que los niños y adolescentes exponen en Internet. También hablan de conocer con quién se comunican sus hijos, evitar que puedan publicar el lugar de su residencia, tratar de que el niño tenga un sentido crítico de lo que ve en las redes sociales, actuar con el ejemplo, porque a veces muchos padres le piden a los niños que no estén todo el tiempo pegado a la tablet, pegado al celular, pero ellos no dan ese ejemplo. Entonces, actuar con el ejemplo es una de las recomendaciones que hace UNICEF a los padres a la hora de proveerles a sus pequeños un aparato móvil. También tratar de que tengan momentos libres de tecnología, que no estén todo el tiempo ahí idiotizados con el teléfono móvil. Y me gustaría también conocer las opiniones de ustedes con relación a esta advertencia que hace UNICEF. Adelante. Mira, yo pienso que uno de los problemas más fuertes que tenemos en el día de hoy es justamente el problema de la salud mental en nuestros niños. Si algo que provocó la pandemia fue justamente que aisló a nuestros niños de ese contacto con otros niños durante este tiempo que tuvimos en el encierro. Y esto, pues, desafortunadamente abrió o amplió un problema que ya venimos arrastrando, que es el tema de la mala utilización, el sobreuso y hasta cierto punto el abuso en el que los padres permiten que nuestros hijos estén expuestos a al teléfono móvil, a la tableta, en fin. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque los niños al día de hoy que no tienen supervisión, que no se les traza, que son la inmensa mayoría, tienen una pobre iniciativa, una pobre exposición a actividades ejecutivas.
y son unos consumidores consuetudinarios, son unos consumidores de lo que se vierte a través de la internet sin ningún control. Y eso está trayendo, por ejemplo, el tema de los juegos, una de las epidemias más grandes o de las pandemias más grandes que hay en este momento. El problema de los juegos en línea de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, al punto que es un problema de salud mental hoy día. Y eso inicia justamente con ese pobre control, esa pobre demarcación, donde primero no se supervisa lo que está viendo el niño, lo que está consumiendo el niño. De hecho, los bebés, se les presta el teléfono, los padres le prestan el teléfono para que los bebés se entretengan. Y esa exposición masiva que tienen nuestros bebés va provocando una adhesión al teléfono móvil y a la tableta que los está convirtiendo en adictos, de manera tal que hay casos, muchos casos, donde el problema de la adicción al teléfono móvil y a la tableta está siendo motivo de consulta a psiquiatría y a psicología. Entonces, el problema está en que no estamos haciendo una supervisión, en que no estamos demarcando, no estamos limitando el tiempo en el que el niño debe estar en el teléfono o en la tableta. Entonces, esa situación se está convirtiendo al día de hoy en la pandemia heredada de COVID, porque ya el problema estaba, ya la situación estaba. Sin embargo, la desproporción que tenemos hoy día es tal que nuestros niños, nuestros adolescentes, prácticamente son víctimas de esos regalos que hacemos los padres con ese primer teléfono, con esa primera tableta, y lamentablemente estos niños se están convirtiendo en enfermos mentales. Entonces, el llamado que hace UNICEF es un llamado al lugar, tiene razón de ser. Esa agencia española que se dedica al tema de la protección de datos, que ha hecho necesariamente, digamos, podríamos decir nosotros que es un aporte enorme el que hace, necesariamente tiene que contar con el apoyo de nosotros los padres, porque eso está en manos de los tutores, de los padres, no está en manos de las legislaciones de los países, no está en manos de los profesores, no está en manos de la trabajadora, está en manos de nosotros, donde no estamos haciendo lo que nos toca, que es promover las actividades humanas, el deporte, promover las actividades artísticas. Nuestros niños se están quedando pegados en las pantallas de nuestros teléfonos celulares y de nuestras tabletas, y lo estamos convirtiendo en inútiles. Entonces, ese es un problema serio de salud pública que hay que prestarle atención, porque eso luego deriva en tener que buscar una respuesta terapéutica, de buscar un tratamiento con profesionales de salud mental, que por demás es muy costoso y que no tenemos garantía de que podemos resolver un problema que hemos nosotros contribuido, sobre todo con el tema de demarcar límites. O sea que eso es un temazo, es una situación que nosotros tendremos que abordarlo en diferentes programas a lo largo del año 2023. El efecto que está teniendo esta tecnología al alcance de los niños. Señores, de verdad, y ahí no estamos hablando de la pornografía, ahí no estamos hablando de todo la parte maliciosa que hay donde nuestros niños se exponen. O sea, la cantidad de personas que... Es un mundo desconocido. Detrás de esa pantalla tú no sabes con quién estás. Y entonces, esa gran exposición que hoy está mediada naturalmente por el tema del problema que tenemos los padres, que estamos la mayor parte del tiempo fuera de la casa, ambos padres en actividades laborales, pero tenemos que prestarle atención a esta situación que está dando a conocer UNICEF como una situación legítima
como una situación de mucho peligro para nuestros niños. O sea que eso tiene mucho mérito y es una situación que hay que abordar. Bueno, yo pienso, Lisania Salcedo, tenemos que irnos a una pausa. Nosotros en el día de hoy teníamos al doctor Yotin Ramón Pérez. Vamos a estar hablando de los traumas luego de las fiestas navideñas. Vamos a hablar de esto para poder abordar la problemática de los choques, de los problemas que se heredan después de las fiestas navideñas. Nos vamos a una pausa, señor director. En breve regresamos, Cátedra Médica.